Nacional de Radio y Televisión. Un saludo a todos los que nos permiten llegar hasta sus casas y hasta donde quiera que estén, desde su computadora, desde su celular, o en su televisor, o en su radio. En primer lugar, quiero saludar a todo el equipo. Yo sé que han estado trabajando arduamente y que los días que se vienen van a hacer parecer un sueño bonito lo que hemos pasado hasta ahorita comparado a los días que se vienen en cuanto al trabajo y al sacrificio que vamos a tener que hacer nosotros y todo el personal que está en las calles, en la primera línea de defensa, el personal de salud, los policías, los soldados, la gente del MOP que está colaborando, las demás instituciones y el pueblo salvadoreño. Bien, en primer lugar quisiera contarles los datos de hoy. Este día realizamos 410 pruebas, confirmamos 9 casos más de COVID-19 en El Salvador. Son 4 hombres y 5 mujeres, todos estables, gracias a Dios, todos importados, todos en aislamiento, todos en cuarentena desde el primer día. Por lo tanto, no hay nexos epidemiológicos identificables por el momento en estos 9 casos que hemos confirmado hoy. Uno es procedente de Guatemala, uno procedente de Honduras, 2 procedentes de España, 1 procedente de Colombia, 1 de Brasil, 1 de República Dominicana y 2 de Italia. Las edades son 8 entre 20 y 39 años y 1 entre 40 y 59 años, es decir, son 8 jóvenes y un joven también, no tan joven. 8 entre 20 y 39 años. Para los que pensaban antes que a los jóvenes no se enfermaban de COVID, de hecho hoy tuvimos un fallecido de 41 años, que se convirtió en el fallecido número 4. En El Salvador, de 41 años, 3 años mayor que yo, y falleció de COVID, sin aparentes, o sí tenía algunas patologías, pero no eran patologías graves, prácticamente una persona sin patologías graves aparentes, una persona como cualquier otro de 41 años, y falleció ahora. Bien, dentro de eso también hay cosas buenas. Una de esas son más de 200 personas ya que han salido de los centros de cuarentena. El día de ayer publicamos 81 que salieron de cuarentena el día de ayer. El día anterior, el día de ayer, fueron... No, 81 fueron ayer, bueno, 70 y algo. Y hoy que salieron... No, hoy salieron de la cuarentena. Cerca de 100 personas, eso daría un promedio de 250 personas más o menos que han salido ya de cuarentena. Esto es una buena noticia porque la gente que sale de cuarentena sale totalmente sana, ya pasó el tiempo en el que podía haber incubado el virus y no lo hizo. Además, se le hizo la prueba de COVID-19 antes de salir y resultó negativa. En algunos casos, cuando hemos sacado a todo el 100% del centro, como ha pasado ya en 2 centros, se han hecho 2 pruebas de COVID para estar seguros y ya se han vaciado básicamente algunos centros, otros no al 100%, pero sí se han sacado algunas personas y eso es una buena noticia. Lo otro es que hoy tuvimos 3 personas más que se curaron. Cuando decimos curados, estamos hablando de personas que estaban enfermas, tenían síntomas, tenían prueba positiva de COVID, se les aplicó los protocolos, se les aplicó el tratamiento y ya están totalmente curados. Al cabo, no solo que ya no tienen síntomas, ya están fuera de peligro, sino que se les hace la prueba y resulta negativa. Para confirmar, hemos hecho 2 veces la prueba para estar seguros que son negativos y que por lo tanto pueden darse de alta. Sin embargo, se les va a dar de alta con 15 días de cuarentena absoluta domiciliar porque por una extra, por tener una precaución extra, pero realmente es gente que ya está curada. Por ahí alguien dijo de que el rango de curados y fallecidos era muy cercano. Esto es un poco de ignorancia del tema. Evidentemente lo que sucede es que es más rápido. Los fallecimientos son más rápidos que las curaciones. Los fallecimientos pueden venir, en algunos países reportan el fallecido el mismo día que reportan el caso, porque se dieron cuenta hasta que ya había fallecido. Entonces entra el ingreso del caso, entra el mismo día que el fallecimiento. A veces entra ya con síntomas graves y fallece a los 2 días, mientras que una curación puede tardar 20, 25, 30 días. Así que
a lo largo del tiempo los curados van a ser mucho más que los fallecidos, pero al inicio, por razones obvias de simplemente el tiempo que ha pasado, pues los fallecidos no van a ser más, pero sí van a tener una ventaja temporal con los curados que tardan más tiempo. Hay que tomar en cuenta que El Salvador fue de los países que más tarde tuvo casos. De Centroamérica, a excepción de Belice, fuimos el país pues, tuvimos casos de último, y por ende, pues somos el país que va a presentar curados más tarde, porque los casos fueron más tarde. Quiero decir además de que ustedes saben, hemos implementado varias restricciones, son más o menos 80 restricciones las que se han puesto, cierre de centros comerciales, áreas de cine, etcétera, y la cuarentena total, la cual no se está cumpliendo por la población y no sabemos de qué manera decírselo. Se les hemos puesto lo que está pasando en otros países, lo que está pasando, les hemos dado estadísticas matemáticas, estadísticas de otros países, hemos visto lo que ha pasado en Italia, lo que ha pasado en España, lo que está pasando ahorita en Estados Unidos. En el caso de Italia y España tenemos muchos compatriotas allá, pero en el caso de Estados Unidos tenemos 3 millones de compatriotas que nos pueden ratificar lo que está sucediendo allá. Además, la gente que tiene acceso a redes sociales o los medios de comunicación han visto lo que está pasando en Ecuador, por ejemplo, y donde han levantado cientos de cadáveres de las casas, o sea, ni siquiera del hospital, de las casas, gente que vive con sus parientes muertos en la casa durante 4 o 5 días porque el sistema está totalmente colapsado y tardan 5 días en llegar a traer a su pariente muerto a la casa. Y eso está pasando ahí nomás en Ecuador, en un país latinoamericano, con un clima parecido al nuestro, con todas las cosas parecidas a la nuestra. Tenemos países del primer mundo, ciudades las más avanzadas en todo, en dinero, en tecnología, en recursos, en médicos, en hospitales como Nueva York, que está sacando un muerto cada 7 minutos. Yo tengo un pariente en Nueva York que falleció en un hospital de Nueva York y los familiares no le dan nada, es decir, le dicen, mire, ahorita todos están en furgones, todos los cadáveres, luego de la pandemia, que no sabemos cuándo va a terminar, vamos a contactarlo, pero ahorita no hay tiempo para atender familiares, no hay tiempo para nada, solo hay tiempo para seguir atendiendo a los que no se van a morir. Y al sacar un paciente, al sacar un muerto cada 7 minutos, ahí no hay, es decir, no sabemos qué patologías previas tenía, no tienen tiempo de hacer esos exámenes. Nosotros todavía estamos a tiempo, pero estamos en ese espejo de ver lo que está pasando en Nueva York y de tratar de evitar de que pase aquí en El Salvador. Sin embargo, lo vimos en Italia, dijimos, lo vimos en China, dijimos está lejos, lo vimos en Italia, dijimos está lejos, lo vimos en España, ya lo vimos más cerca, hoy lo vemos en Estados Unidos, decimos no, pero ese es el norte, hoy lo vemos en Ecuador y todavía estamos preguntándonos si va a pasar en el resto de Latinoamérica o si va a pasar en El Salvador. Así que yo les quiero pedir, en primer lugar, por favor, cumplan la cuarentena, quédense en su casa, a menos que sea estrictamente necesario, ya saben las condiciones en las cuales es estrictamente necesario, no salga de su casa. Pero nosotros hemos tenido reportes, por ejemplo, de gente con poder adquisitivo, no estoy hablando de gente que tal vez solo puede comprar un huevo al día, gente con poder adquisitivo que dice, se me acabó el cartón de huevos, voy a ir al supermercado. Y va al supermercado teniendo poder adquisitivo, teniendo la refrigeradora llena, y va al supermercado por un cartón de huevos, poniéndose en riesgo a esa persona, poniendo en riesgo a toda su familia, poniendo en riesgo al cajero, a la gente que va a estar en el supermercado y a toda la gente que vaya a ese supermercado. Si usted va al supermercado, donde todo es más caro que en el mercado, de entrada tiene poder adquisitivo para quedarse sin huevos un rato. Y es inaudito. Hay gente que sube fotografías de fiestas en casas. Es decir, no entienden lo que está pasando. Se está poniendo en riesgo toda la gente de la fiesta, todos los que vayan a sus casas después de esa fiesta, a contagiar a sus familias. Y luego, esa gente que va a contagiar a otra gente, porque van a ir a la farmacia, van al supermercado, algunos van a trabajar. Es decir, no le tienen amor a la vida. Después vamos a estar como en Ecuador, donde está la gente llorando y dice, tengo 5 familiares muertos adentro, tengo 5 días de estar ahí. La gente tiene que sacar los cadáveres a la calle. Les tiene que rociar cal a su propia familia. Les tiene que prender fuego en la calle. Y eso no me lo estoy inventando yo. Vayan al internet, pongan los videos de fuentes confiables. La gente tiene que ponerle gasolina a los cadáveres de su propia familia y quemarlos, porque no puede seguir la peste en la casa. Y dice, tengo 5 familiares muertos, solo quedo yo y yo estoy enfermo. Ya el sistema, no solo el sistema de salud colapsó, ahí colapsó todo. Colapsaron las ambulancias, colapsó la policía, colapsó el ejército, colapsó el gobierno, colapsaron las estadísticas.
Ya las estadísticas de Ecuador dicen que tiene 140 muertos, pero hay 350 cadáveres en el suelo. De ahí colapsó todo. Y yo digo, ¿qué estamos esperando? ¿Que nos pase lo mismo? Ah, no, pero es que tenemos que estar más preparados. ¿Más preparados que quién? Que en Nueva York. Tenemos que tener un mejor sistema de salud que en Nueva York. Así nos tenemos que preparar. Bueno, miren lo que está pasando en Nueva York. En Nueva York ya ni siquiera están atendiendo a la gente que no está grave. Y los que no me crean, hay 500,000 de salvadoreños en Nueva York, 500,000 en sus alrededores, Long Island, etc. Pregúntenle a ellos, o los que están y nos están viendo ahorita, por favor, posteen en sus redes sociales, llamen a sus familiares, díganle lo que está pasando en Nueva York. Explíquenle, en Nueva York no podemos tener más recursos que Nueva York, no podemos tener mejor sistema de salud que Nueva York, no podemos tener mejores hospitales que Nueva York, más ambulancias que Nueva York, más morgues que Nueva York, más insumos médicos que Nueva York, más ventiladores mecánicos, no podemos tener más que ellos. Y ellos ya no están atendiendo, ni siquiera les hacen la prueba. Hay gente que nos ha dicho, familiares, conocidos, personas de salvadoreños de la diáspora que nos han dicho, estamos en la casa, todos tenemos coronavirus y nadie nos ha hecho la prueba, simple y sencillamente porque llamamos y nos dicen, no, mire, tómese Tylenol y espere, hasta que no esté grave no venga al hospital porque aquí no hay cupo. Tienen pacientes acostados en el suelo, sacan camillas y los tienen acostados en el frío, afuera, en tiendas de campaña. Y estamos hablando de lo que le llaman algunos la capital del mundo, porque la capital de Estados Unidos es Washington, pero algunos le llaman a Nueva York la capital del mundo. Y así están ahí. Pero hay gente que dice, ¿por qué no nos preparamos más? Lo que tenemos que preparar más es el sistema de salud. Nuestro sistema de salud no va a aguantar, como no va a aguantar ningún sistema de salud del mundo, como lo ha aprobado España, como lo ha aprobado Italia, como lo ha aprobado Nueva York, como lo ha aprobado el resto de Estados Unidos. No pongo de ejemplo a Ecuador, porque no es tal vez un ejemplo en el mundo, pero he puesto 3 ejemplos en el mundo con sistemas de salud muy superiores al nuestro y con recursos muy superiores a los nuestros. Entonces, no entiendo qué hay que hacer para explicarles que la cuarentena es en serio y que nos tenemos que quedar en la casa. Hay gente que sale, por ejemplo, no va a ningún lado, pero sale a hablar con la vecina. No entiende que la vecina puede estar contagiada. Usted va a llevar la peste a su familia. Y después ni Dios lo quiera, ojalá me esté equivocando, pero después ni Dios lo quiera. Su familia va a morir alguien y va a ser porque usted quería hablar con la vecina. Por favor, quédese en la casa. He dado la instrucción al ministro de la Defensa, al director de la policía, al ministro de Seguridad, le he dado la instrucción de que sean más duros con la gente en la calle. Yo no quiero escuchar, y bueno, si es un país libre lo pueden poner, pero no me va a importar ver en las redes sociales, ay, me decomisaron el carro, ay, me doblaron la muñeca. No vamos, eso es mucho menos a que se muera su familia y la familia de otros. Así que sí, lo van a detener y lo van a llevar a los centros de contención. Y ahí va a pasar 30 días con desconocidos, en lugar de estar en su casa. Le van a quitar su carro, sí, se va a enojar, no importa. Prefiero una persona enojada, prefiero bajar un poquito en popularidad, pero que vivan los salvadoreños. Porque no vale que por la irresponsabilidad de algunos mueran todos. Así que le hago la instrucción a todos y aquí lo estoy diciendo en vivo para que cualquier cosa la culpa recae en mí. Tienen que ser más duros con la cuarentena, los que estén violando la cuarentena tienen que ser remitidos inmediatamente a centros de contención durante 30 días. Decomisen el carro, llévense el carro, lo llevan a Changayo, pasa lo que sea, no importa, pero la persona que está violando la cuarentena, sea a pie, en bus, en carro, en lo que sea, lo detienen. No importa su estatus, lo detienen y lo llevan a centro de contención. Sí, digan lo que digan los opositores. Bien. Ahora, nosotros queremos plantear algo que hemos estado trabajando muy duro, aparte de todo lo demás que ustedes han visto, de construyendo hospitales, reconstruyendo toda la red de salud que se estaba literalmente cayendo. Hemos reconstruido hospitales que prácticamente no servían, estamos adecuando instalaciones que no eran hospitalarias, pero las estamos adecuando para cuidados básicos y cuidados intermedios. Estamos adecuando para cuidados intensivos, ya tenemos más UCIs que las que teníamos ayer. Estamos construyendo en CIFCO, donde vamos a tener 1,000 UCIs, 1,000 unidades de cuidados intensivos, 10 veces más de las que tenía el país en su totalidad solo en CIFCO. Son 2, algunos se quejan, pero eso se va a tardar. Sí, pero son 2 proyectos. Es el proyecto de las 1,000 UCIs, que es el proyecto a corto plazo, esperamos que nomás vengan los equipos y terminen de adecuarlo, podamos tenerlo listo, y ojalá lo tengamos listo antes de que se llenen los hospitales que hemos adecuado especialmente para
el COVID-19, y está el proyecto a mediano plazo, que es el que está fuera de CIFCO, que es otro hospital, que lo vamos a conectar, esperando que dentro de 3 meses no hayamos salido de la pandemia o tengamos que seguir curando gente, y si no, pues vamos a curar gente de otra cosa, ojalá. Primero Dios y no lo ocupemos, pero no vamos a dejar de prever el corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo. Bien, les quiero mostrar algo, y es de que, vamos a poner, si me pueden poner la gráfica, por favor. Sí, bien, aquí está, como pueden ver, este es el plan de contención que nosotros hicimos en la fase 1. Ahí hay 2 círculos, uno es del mundo y uno es del Salvador. Cuando pongo el mundo, es básicamente lo que el mundo le pasó en la fase 1 y lo que hizo El Salvador en la fase 1. Como ustedes saben, pocos países en el mundo hicieron lo que hizo El Salvador. Eso nos acarrió mucho aplauso de la comunidad internacional, mucha referencia que se tuvo en muchos países que dijeron debimos haber hecho lo que hizo El Salvador o hagamos lo que está haciendo El Salvador. Muchos países hicieron lo que estábamos haciendo nosotros, pero solo para dar un ejemplo, fuimos el primer país del mundo que bloqueó el ingreso de personas que vinieron de China, el primero del mundo. Fuimos el primer país del mundo que bloqueó el ingreso de personas que venían de Corea. Fuimos el primer país del mundo que bloqueó el ingreso de personas que venían de Italia. Fuimos el primer país del mundo que bloqueó el ingreso de personas que venían de Alemania y de Francia. Fuimos el primer país del mundo que bloqueó el ingreso de personas que venían de España. Y fuimos el segundo país del mundo, después de Italia, que declaró que nadie podía entrar al territorio nacional a no ser que no sea un salvadoreño. Y que paramos todos los vuelos. Fuimos el segundo, solo después de Italia, que ya estaba con la pandemia total encima. Entonces, esto fue lo que pasó en otro país. Este país puede ser cualquiera, aquí puede ser Estados Unidos, puede ser México, puede ser Costa Rica, puede ser cualquier país. Vienen los vuelos de China, y en el vuelo de China, como no lo cerraron, entran contagiados. Esto es lo que se llama fase 1, que la OMS llama la importación de casos. Viene el vuelo de Corea y ingresa contagiados. Viene el vuelo de Italia, ingresa contagiados. Esto le pasó a Estados Unidos, esto le pasó a casi todos los países del mundo. Viene el vuelo de Alemania, ingresa contagiados. Viene el vuelo de Francia, ingresa contagiados. Viene el vuelo de España, ingresa contagiados. Y eso es lo que pasa en otro país. La fase 1, la fase de importación de casos, se convierte en una fase en donde no se detiene. Los vuelos vienen, cada vuelo trae contagiados. Y entonces termina la fase 1 con una potencia grande para iniciar la fase 2. Pero nosotros, ¿qué fue lo que pasó en la fase 1? En la fase 1, El Salvador, estaba toda la población sana, evidentemente, al igual que los demás países, pero el día 31 de enero, cerramos los vuelos de China, y entonces los vuelos de China, o sea, las personas que vinieran de China, aunque fuera por escalas, no podían ingresar. El día 24 de febrero cerramos los vuelos de Corea del Sur. Ellos tampoco entraron. O sea, la gente que venía de ahí. La gente que venía de Italia también fue el mismo día, el 24 de febrero, lo cerramos. Lo cerramos cuando tenían 1000 casos. Italia tenía 1000 casos cuando nosotros cerramos el ingreso de personas que vinieron de Italia. Ahora tienen 132.000 casos en Italia. 132.000. Y nosotros lo cerramos cuando tenían 1000. Francia, nosotros lo cerramos cuando llegaron a 1000. Ahorita tienen 98.000 casos. Entonces también cerramos el ingreso de las nacionalidades que tenían más probable infección. Cuando Alemania llegó a 1000 el mismo día, 7 de marzo, ahora tienen 103.000 casos, pero en ese tiempo tenían 1000, cerramos el ingreso de personas provenientes de Alemania. Cuando España llegó a 1000 casos, ahorita tienen 136.000 casos. La probabilidad, 136.000 confirmados, pero cuando tenían 1000 casos confirmados, nosotros cerramos el 9 de marzo, so pena de perder el vuelo de Iberia, cerramos España y bloqueamos ese ingreso. Pero cuando Estados Unidos llegó a los 1000 casos, entonces nosotros dijimos, ya es imposible detener esto por nacionalidades, porque si ya está Estados Unidos con toda la influencia que tiene sobre nosotros, pues evidentemente ya hay peligro que vengan de México, que vengan de Guatemala, que vengan de Honduras, que vengan de Nicaragua, que vengan de Costa Rica, porque Estados Unidos se conecta con todo y sobre todo con América, con el continente americano. Entonces,
Lo que hicimos fue, como pueden venir de casi cualquier lado, ahí está Guatemala, vía terrestre, etcétera, es un ejemplo, Honduras también, etcétera. Lo que decimos fue cerrar todo el país. Y ahí ven el círculo rojo, que ya no es el bloqueo de cada persona que viene de cada país, sino que el bloqueo total de ingreso al país. Y fue lo que hicimos. Entonces, ¿dónde va toda esta gente? Porque la gente siguió viniendo en aviones, es decir, los vuelos siguieron viniendo. Pusimos la cuarentena, pero no cerramos el aeropuerto. Entonces, seguía la gente viniendo, pero la gente se iba a cuarentena. Actualmente tenemos 4.325 personas aisladas en cuarentena en 100 centros. Esta es una logística increíble, hay que tener 4.325 personas dándoles desayuno, almuerzo y cena, tratando de que estén en las mejores condiciones posibles. La mayoría de ellos están en hoteles, tienen internet, tienen cable, tienen buenas condiciones, tienen atención médica. Hay quejas a veces de que la comida no estaba tan rica o que estaba un poco frío el desayuno, pero de verdad es una labor titánica y lo principal de esto es que estas 4.325 personas, de las cuales sí venían contagiadas, y lo hemos visto en cada día, que por ejemplo hoy, que tuvimos 9 casos, uno de Guatemala, uno de Honduras, 2 de España, uno de Colombia, uno de Brasil, uno de República Dominicana y 2 de Italia, todos fueron agarrados en cuarentena. Si no, esos 9 casos anduvieran afuera, contagiando al resto de la gente. Esto es lo que hicimos. Aparentemente, en un escenario idílico, en un escenario perfecto, que no existe porque somos seres humanos, no entró ningún contagiado al país. ¿Cuál es el problema? Nada es perfecto. Y entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, mucha gente que venía de España decidió ir a Guatemala, como el salvadoreño vivo, ¿verdad? Listo. Decidió ir a Guatemala y meterse con el DUI. Entonces nosotros no lo podíamos traquear porque como le revisábamos el pasaporte en el aeropuerto, pero si se venía vía Guatemala, venía con el DUI. Entonces con el DUI, con el CA4 podía pasar y nadie le revisaba el pasaporte. Entonces se nos metió gente vía Guatemala y vía Honduras que venían de España, que venían de Italia, etcétera. También se nos metió gente en los puntos ciegos, que esa es otra evidencia, y que todos los días entra gente en puntos ciegos. Algunos los agarramos en los puntos ciegos, algunos los agarramos gracias a las denuncias ciudadanas, y les pedimos que hagan denuncias ciudadanas de la gente que está infiltrándose a través de puntos ciegos, y también se nos da, como en el caso de la bandera de Estados Unidos, que se nos da que hay gente que entró horas antes del cierre y que probablemente venía contagiada. Porque si cerramos a las 7 de la noche y entró a las 5 de la tarde, evidentemente no hay mucha diferencia en eso, y ahí pues entró. Ahí en ese caso es legal, no es como los otros 2 casos que son ilegales, en este caso es totalmente legal, es válido, pero es peligroso. Entonces ahí se metieron algunos contagiados. Ahí para ejemplo pusimos 3, ¿verdad? Uno representante de los que entraron por DUI, otro en los puntos ciegos, otro representante de los que entraron vía horas antes de los cierres. Entonces tenemos un número de contagiados pequeño comparado a los demás países del mundo, pero así iniciamos nuestra fase 2. La gran diferencia es que el mundo inicia su fase 2 así. Y El Salvador, este es representativo, evidentemente estamos hablando de millones de personas, y El Salvador inicia su fase 2 así. Bien, entonces, ahora vamos a la fase 2. Normalmente los países no hacen nada en la fase 2. Es decir, hemos visto algunos países, por ejemplo Guatemala, puso restricciones en la fase 1, al igual que nosotros, un poco después, pero pusieron. Otros países también pusieron restricciones a los ingresos. Muchos países, me atrevería a decir, tarde o temprano pusieron alguna restricción en la fase 1. Hay países que no lo hicieron, de hecho todavía, caso de México o Nicaragua, no tienen ninguna restricción. Pero la mayoría de países pusieron algún tipo de restricción de fase 1. Ninguno en el mundo tan agresivo como en El Salvador, pero sí pusieron algunas restricciones de fase 1. Una vez pasada la fase 1, ya sea con muchas restricciones como nosotros, con pocas restricciones como otros países o con ninguna restricción como otros, pero simplemente dejan que la fase 2 suceda. La fase 2 es lo que llamamos la transmisión comunitaria. Es decir,
Juan está contaminado porque vino de un país, vino de Italia, y Juan le va a pasar el virus a su familia, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a su equipo de fútbol, etc. Entonces es lo que se llama transmisión comunitaria. ¿Qué han hecho todos los países en la fase 2? Esperar. Estamos en fase 2, transmisión comunitaria, esperemos. La gente se empieza a contagiar, al rango de 15 días más o menos empiezan los brotes fuertes, empiezan a llegar la gente al hospital, empiezan a tener 100 casos, 200, 400, 800, 1000, 2000, 4000, y entonces los hospitales se desbordan, empieza a morir gente, no da abasto, el sistema de salud colapsa, y eso es lo que ya en la fase 3, cuando ya es una epidemia generalizada. Y cuando colapsa, que es la fase 4. Pero nadie hace nada en la fase 2. Hizo un poco Singapur, hizo un poco Japón, pero casi nadie hace nada en la fase 2. Entonces, nosotros hemos decidido hacer algo en la fase 2 y hemos diseñado un plan que sí está, hemos tomado información de muchos países, hemos tomado información de cosas que se han hecho en Singapur. Por ejemplo, de hecho el martes tenemos una teleconferencia con el ministro de Salud de Singapur. Hemos tomado varias información de otros países, lo que han hecho bien, lo que han hecho mal, y hemos diseñado un plan que es un plan salvadoreño, es único, de verdad nadie lo está haciendo así. Creemos que puede ser replicado por otros países. Si esto se ejecuta bien, eso va a requerir el apoyo de la población, si no va a ser imposible. Pero creemos que este plan, así como fuimos líderes en el mundo en la fase 1, queremos ser líderes en el mundo en la fase 2. ¿Y cómo podemos combatir la fase 2? Pues bien, ¿cómo funciona la fase 2 en el mundo? Si puedes poner la gráfica. La fase 2 en el mundo es esta, es la transmisión comunitaria. Entran los contagios de los que hablábamos hace un rato, y están todos los contagios, pero cada contagio tiene un círculo que se le llama nexo epidemiológico. Es decir, su familia, sus amigos, ya no son los casos importados, sino es la transmisión que esta persona le hace a su comunidad del virus, muchas veces sin saberlo, la mayoría de veces sin saberlo. Entonces, por ejemplo, si esta persona entró de China, contaminada, esta persona va a contagiar a un grupo, no todo su círculo nexo epidemiológico, pero sí a una parte de su nexo epidemiológico. En este caso, para manera de ejemplo, ponemos 10 nexos y esta persona ha contagiado 3. Así pasa con cualquiera. Si digamos esta persona vino de España, igual contagia a una parte de sus nexos epidemiológicos, o de su círculo epidemiológico, como lo estamos llamando en esta estrategia que estamos haciendo, igual si vino de Francia. Ahora, aquí viene lo interesante. Una persona que viene de Francia, o igual el que vino de España, o el que vino de China, o el que vino de cualquier lado, no solo contagia a las personas que están en su nexo epidemiológico, en su círculo epidemiológico cercano, sino que contagia también, van a decir, ¿por qué no está explicando esto? Ya van a ver por qué. Sino que contagia también a las personas, indirectamente a las personas de los nexos epidemiológicos de sus nexos epidemiológicos. Por ejemplo, si esta persona que entró de Francia contagia a su hermano, porque viven en la misma casa, su hermano va a contagiar a 3 compañeros de trabajo que no tienen ningún nexo con ella, pero tienen nexo con su hermano. Entonces son nexos epidemiológicos del nexo epidemiológico del caso importado. Es decir, de esta manera es como se propaga la transmisión comunitaria. Para explicarlo mejor y qué es lo que vamos a hacer. Para explicarlo mejor, bueno, igual aquí, dentro de Italia, etc. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en El Salvador? En El Salvador pasaría lo mismo, con 2 diferencias fundamentales. La primera diferencia es que en El Salvador entra con menos potencia, por la fase 1. Como la fase 1 detuvo el ingreso absoluto de toda la gente que venía contagiada, sino que lo detuvo en un gran porcentaje, no fue absoluto el ingreso, pues lo detuvimos en un gran porcentaje. Solo ingresaron menos casos. Aquí, a manera de referencia, ponemos 3, evidentemente son más, solo los que presentamos hoy son 9. Pero, perdón, estos son los que los que no detectamos, los que no agarramos en la cuarentena, los que entraron con el DUI, que venían de España y luego cambiaron de pasaporte a DUI, los que entraron por puntos ciegos o los que entraron antes de que cerráramos. Y ahí ponemos, por ejemplo, María, Pedro y Juan. Digamos que Pedro es alguien que entró por un punto ciego y que nosotros no lo sabemos, no sabemos que entró por punto ciego. El problema es que Pedro ya contagió de su nexo epidemiológico a 3 personas. Esto es una hipótesis, ya les voy a enseñar un caso específico.
Contagió a Inés, contagió a Ruth y contagió a Juan. Bien, pues no solo contagió a 3 personas, sino que Ruth, que es una de las personas que esta persona contagió, ya contagió a Marta y ya contagió a Felipe. Y Felipe, también Marta tiene su nexo, pero para ejemplo Felipe, ya contagió a José. Aún no ha contagiado más porque tiene menos tiempo de tener el COVID, y al tener menos días de exposición, pues menos contagios posibles en el nexo epidemiológico. Esto es lo que está pasando. Cada quien contagia, de acuerdo se va contagiando con el anterior. Y entonces una persona va haciendo una cadena que tenemos que detener, y esta es la clave de la fase 2. Entonces, ¿qué es un nexo epidemiológico? Bien, aquí está Pedro. Aquí vamos a explicar mejor y qué es lo que El Salvador va a hacer, qué es lo que va a hacer El Salvador diferente a los demás países del mundo y cómo podemos parar esta fase 2 antes de que se convierta en fase 3. Asumamos que estos son los nexos epidemiológicos del Pedro. Estamos claros que pueden ser muchos más, pero para manera de gráfica, digamos que son 6. Y de los 6 contagia 3 y 3 no. ¿Por qué? Bueno, así es la epidemia, ¿no? A veces se contagia, a veces no. Estuvo más cerca de unos, más lejos de otros, el virus se llevó por las manos, tosió, etcétera, es diferente, ¿no? Algunos lo contagian, otros no. Cada uno de esos nexos tiene nexos epidemiológicos. Los que ven en gris oscuro, en negrito, depende cómo lo vean en el televisor, ya no importan, es decir, ellos ya están totalmente sanos, ellos no fueron contagiados por Pedro. Si no siguen en contacto con Pedro, y a eso vamos a llegar, cómo vamos a trabajar la fase 2. Si no siguen en contacto con Pedro, si nosotros removemos a Pedro de la cadena de contagio, ya los que ven ustedes en negrito, ya no les pasó nada. Ahora, los que ven en rojo no solo están contagiados, sino que van a contagiar más gente. De sus nexos epidemiológicos van a contagiar algunos, como el caso del primero, contagia a 2 de 4, por decir, el segundo contagia a 1 de 4, el tercero no contagia a nadie porque tuvieron suerte sus nexos. Cada uno de los que no son contagiados, pues ahí queda. No son contagiados, pero los que sí son contagiados contagian a más, y así sucesivamente hasta que llega el punto donde ya el nexo es muy lejano y muy nuevo y no contagian a los últimos. Pero todas esas personas que ustedes ven ahí, que las subrayo ahí con un círculo rojo encima, todas fueron contagiadas por el ingreso del punto ciego de Pedro. Ahora, esto que estoy mostrando aquí es un demo, puede ser 10 veces más que esto, causado por el ingreso del punto ciego de Pedro. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Nosotros vamos a buscar a Pedro de ahora en adelante. Era lo que no estábamos haciendo antes. De hecho, teníamos 2 días de estarlo haciendo. Hay alguna gente que ya lo sabe por experiencia propia. Ahora vamos a buscar a Pedro. Vamos a ir a los hospitales, vamos a preguntar quiénes tienen enfermedades respiratorias. El Salvador siempre ha tenido muchas neumonías. Vamos a hacerle pulmonías, broncoespasmos, tos, gripe. Vamos a hacerle exámenes a todos. Por eso hemos más que duplicado las pruebas y queremos llegarles a 1000 diarias. Entonces vamos a hacer 1000 pruebas diarias y ahí vamos a encontrar a Pedro, al que no teníamos. Que entró por punto ciego, que se contagió, no importa. Vamos a encontrar a Pedro. Por la razón que sea, tiene COVID-19. Y de los nexos epidemiológicos de Pedro, que los vimos en la página anterior, como ustedes pueden ver, directamente a Pedro, vamos a quitar los anteriores, directamente a Pedro, son 3 los que están contagiados y 3 los que no están contagiados, pero nosotros no sabemos quiénes son. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Nosotros tenemos que ir por los nexos epidemiológicos de Pedro. Entonces va a llegar el Ministerio de Salud con el apoyo de la policía y la Fuerza Armada, y le va a decir a la persona, mire, disculpe, tenemos que llevarlo a un cuarto de cuidado. Un cuarto de cuidado es un cuarto de un hotel de muy buena calidad, no voy a decir los nombres por evidentes razones, pero de excelente calidad. Los cuartos de los hoteles son mejores que el 99% de los cuartos donde están durmiendo ahorita. Tienen cable, tienen internet, tienen 3 tiempos de comida al día, baño propio, etcétera. Van a estar en la mejor condición posible. ¿Y por qué? Porque de estos 6 no sabemos, aquí en la presentación sabemos que hay 3 contagiados y 3 que no, pero en la realidad no sabemos quiénes tienen COVID y quiénes no. Entonces, la FAES, la PNC y el Ministerio de Salud juntos van a llevar a los 6. Pedro ya está en el hospital o ya está en el cuarto de cuidado, depende de su gravedad, pero los nexos epidemiológicos los vamos a llevar a un cuarto de cuidado a una cuarentena de 5 días. 5 días. ¿Por qué 5 días? Porque las pruebas nuevas que tenemos dicen que se puede detectar en casi un 100% de veracidad a los 5 días, sumado a los días anteriores que tuve en contacto con Pedro. No necesariamente el contacto fue en el minuto antes que lo íbamos a traer.
Pero perdemos los 5 días más lo demás que es adicional. Lo vamos a llevar a un cuarto de cuidado en excelentes condiciones, con internet, teléfono, cable, en total contacto con su familia, baño propio, etcétera. 3 tiempos de comida, solo 5 días. En esos 5 días, no es para que muestre síntomas, porque probablemente no va a mostrar síntomas en 5 días. Esos 5 días son lo suficientes para que el virus esté suficientemente incubado como para que la prueba lo detecte. Entonces ahí le practicamos la prueba de COVID-19. Y ahí, como sabíamos en la presentación que habían 3 sanos y 3 con COVID, los 3 sanos se enviarían a cuarentena a casa, porque están negativos en la prueba de COVID después de los 5 días de estar en el cuarto de cuidado, se regresan a su casa a los 5 días, o en el 6º día, pues, después de los 5 días. Y de los que están enfermos, aquí ponemos un caso hipotético, uno iría a un hospital, porque está grave, digamos, o tiene ya síntomas graves, y los otros 2 que no tienen síntomas o tienen síntomas demasiado suaves, irían a cuartos de cuidado. En la mayoría de países del mundo, las personas van a su casa a pasar el COVID. ¿Cuál es el problema con enviar a la gente a la casa con COVID-19, como hacen todos los países del mundo? Que en la casa va a contagiar a su familia, y su familia va a contagiar a los demás. Entonces, si nosotros enviamos a una persona que no tiene ningún problema y probablemente no necesite mayor tratamiento médico que Tylenol o paracetamol y algún otro suero, algún medicamento antitusivo, etcétera, el problema es de que esa persona suelta, aunque esté en su casa, va a contagiar a su mamá, a su papá, a sus hermanos, etcétera, y al final va a morir alguien de esa familia. Porque si se enferman 7 o 8 de esa familia, probablemente muera alguien de esa familia. Entonces, para evitar eso, esa persona la vamos a tener en un cuarto de cuidado hasta que se cure. Cuando su prueba de COVID salga negativa, entonces va a regresar a su casa, así como los curados, como los demás curados, y también nos va a servir para poder dar el tratamiento inmediatamente y que no le sorprenda, así como mucha gente tiene que estar con los síntomas, en Nueva York, por ejemplo, tiene que estar con los síntomas en su casa y hasta que se está ahogando llama y tal vez ya es muy tarde para salvarlo. En este caso, al estar en un cuarto de cuidado, va a estar monitoreado, va a tener medicamentos suaves, va a tener medicamentos profilácticos y si necesita tratamiento lo va a tener inmediatamente. Para esto, hemos adecuado 2 hospitales con atención del mejor nivel, que es el Hospital Nuevo del Seguro Social en San Miguel y el Hospital de Matepec aquí en el área metropolitana. Estos hospitales van a atender con el mejor nivel posible. El Hospital Saldaña, que es el que habíamos estado utilizando, nuestro objetivo es cerrarlo para remodelarlo totalmente, ya que ya le hemos remodelado varios pabellones, pero queremos remodelarlo totalmente, mientras la capacidad de estos 2 hospitales grandes es suficiente. Si una vez se desborden estos 2 hospitales, ya tendríamos el Saldaña totalmente nuevo, con equipamiento nuevo, totalmente remodelado, sin los problemas que tiene actualmente, de poder aislar, etcétera. O sea, no será un hospital cayéndose, pues. Necesitamos tenerlo de primera para poder atender ahí. Mientras tanto, vamos a atender en 2 hospitales con atención de primera, y una vez se llenen esos 2 hospitales, vamos a tener listo el nuevo Hospital Saldaña, no el actual. Con esto que les estoy mostrando aquí, vamos a poder detener la fase 2. Y al detener la fase 2, no sé si decirlo de esta manera, pero es probable que no tengamos fase 3. Es decir, en todo el mundo, la fase 3 es simplemente una cuestión de tiempo. La fase 1 viene, ya sea rápida, como pasó en el resto de países del mundo, o ya sea despacio, como pasó en nuestro país, pero viene. La fase 2 también viene, porque la gente transmite la enfermedad, pero no toca nada más que esperar y prepararse para la fase 3. Y en la fase 3 solo hay 2 cosas que se pueden hacer. La cuarentena general, toque de queda, si se quiere hacer más dura, y la atención en salud. Nosotros nos estamos preparando en eso, muchísimo más que otros países similares al nuestro o con sistemas de salud similares al nuestro. Pero nosotros queremos hacer algo nuevo, que así como lo hicimos en la fase 1, hacerlo en la fase 2 y poder detener la fase 2, o por lo menos detenerla tanto como detuvimos la fase 1. Si ustedes se fijaron, la fase 1, que en todos los países entró fuerte, y quiero poner algunos ejemplos, no sé si podemos ver la tabla de contagios por cada... perdón. No sé si puede poner la gráfica de la computadora, por favor.
ahí está. Entonces, en la fase 3, perdón. En la fase 3, esto es lo que pasa en la fase 3. El sistema, ya está el contagio masivo, el sistema de salud se colapsa y se desborda el número de fallecidos por dos razones. La primera, porque el sistema de salud está colapsado y por ende no puede atender a la gente y muere más gente que si tienen atención médica. La segunda es porque simple y sencillamente es matemática. Al haber más contagiados, pues hay más fallecidos. Y entonces se desbordan no solo los hospitales, sino que se desbordan las morgues, se desbordan los cementerios, se desborda todo. Y más gente sufre. No solo por la enfermedad, sino por su ser querido fallecido. Y estamos hablando de números espeluznantes. Para darles un ejemplo, en Estados Unidos murieron el 11 de septiembre 3.000 personas, el 11 de septiembre de 2001. Y ahorita Estados Unidos lleva 10.000 fallecidos, 3 veces más que el 11 de septiembre. Y Estados Unidos no va ni por cerca de su pico. Yo he escuchado gente decir que Estados Unidos está a una semana de su pico. Yo me atrevería a decir que están equivocados. Yo sé que son especialistas, yo sé que son infectólogos y epidemiólogos muy famosos, pero la simple lógica dice que no. Incluso yo he visto gráficas que han publicado gente muy inteligente en nuestro país y dicen, este es el número máximo de casos. Y yo creo que todos los que hemos presentado proyecciones en base a diferentes progresiones aritméticas, geométricas, de acuerdo a tablas o a curvas epidemiológicas de universidades, etcétera. Pero creo que se les olvida lo más sencillo y el sentido común, y es que si alguien está contagiado, puede contagiar a los demás. Cuando alguien dice el número máximo de contagiados que va a tener el país son 60.000, ¿por qué? Si esos 60.000 van a la calle, pueden contagiar otros 60.000 o otros 100.000. ¿Qué es lo que les va a evitar? La curva. No hay curva que dibujen ustedes o yo o nadie de este equipo o del equipo de especialistas mundiales que nos dé una curva. Esta es la curva del Salvador. Ok, tiene sentido, pero ¿y si hay 60.000 como máximo? Y esos 60.000 van a la calle o van a las maquilas o van a trabajar o van al supermercado o van a hablar con la vecina o van a una fiesta. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a parar ahí porque la curva así dice? ¿Porque un tanque de pensamiento dice que en 60.000 se queda? No, se van a contagiar más gente. ¿Dónde está el límite? El único límite que se puede dar objetivo es cuando la gente ya tiene inmunidad, es decir, la gente que ya pasó por la enfermedad, que en la mayoría de los casos, porque ha habido casos de doble contagio, en la mayoría de los casos no se debería de volver a contagiar, porque debería ser ya inmune al virus. Pero eso solo cuando ya la población ya se contagió. ¿Cuál es el problema? Que si queremos contagiar el 70-80% de la población, como ha dicho el gobierno de Alemania, como ha dicho el gobierno de Ecuador o como ha dicho varios gobiernos, estamos hablando de millones de salvadoreños contagiados. Y si le ponemos una tasa de mortalidad del 3%, por ejemplo, estamos hablando de cientos de miles de salvadoreños muertos, más que toda la guerra civil junta. 12 años de guerra civil, más que 30 años de pandillas y de delincuencia junta, en unos meses, si no hacemos nada. No hay ninguna curva que alguien pueda dibujar, ni que la dibuje nadie, ningún especialista que traigamos del mundo va a dibujar una curva que evite que las 60.000 contagiados salgan a la calle y no contagien a otros 60.000. Y que esos 120.000 no contagien otros 120.000. Usemos el sentido común. Bien. Quiero mostrarles cómo está funcionando la fase 2 ya en el país. Ya estamos ejecutándola. Se la comento porque tienen que estar informados, tienen que saber lo que el gobierno está haciendo y además porque necesitamos su colaboración para que esto funcione. La única forma que seamos el único país que detenga la fase 2 es con la colaboración de todos ustedes. Esto ya es real, lo otro es hipotético, lo otro es la estrategia. Este es un caso ya real. Bien, esto es lo que hemos formado, es el equipo interdisciplinario de contención epidemiológica. Esto es un equipo nuevo. Que es interdisciplinario, está formado por el Ministerio de Salud, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, la CEL, el INJUVE, la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada, el Ministerio de Justicia y Seguridad, la Migración, Obras Públicas, Transporte, Turismo. Van a decir, ¿por qué turismo? Porque esto es lo que consigue los hoteles, que son los centros de contención, y los centros de los cuartos de cuidado que vamos a tener ahora, el Ministerio de Gobernación, Protección Civil y el Ministerio de Medio Ambiente, sobre todo por su cuarto de crisis. Entonces, ¿qué hacemos?
Primero, tenemos la persona infectada, de las que descubrimos con las pruebas que estamos haciendo y los que vamos a descubrir con el incremento de pruebas. Entonces, tenemos el perfil de la persona infectada. Lo ubicamos y hacemos un levantamiento geográfico de la residencia del paciente. Buscamos una línea de contagio, establecemos los contactos inmediatos, descartamos la línea de contagio de personal médico, establecemos nexos secundarios y la ejecución de los traslados a los centros de contención, porque realmente son cuartos de cuidado en este caso, porque es gente que no ha violado ninguna ley, simplemente ha estado en contacto con un paciente positivo, una persona infectada, y entonces ponemos este caso. ¿Cómo hicimos? Esta es una persona real. Obviamente no damos el nombre ni nada, pero es una persona de sexo masculino, 85 años, de Usulután, etc. Bien, esta persona se establece una cadena de contagio. Él ingresó por el vuelo 872 de Delta Airlines con su hija y su nieto. Su hija y su nieto se vuelven el paciente local. Él se desplaza a Jucuapa, llegamos nosotros a la casa del paciente, el paciente presenta dificultad respiratoria, pero como pueden ver, en su desplazamiento del día que vino al día que representa la dificultad respiratoria, pasan 6 días. 6 días en los que muy probablemente contagió a varios miembros de su familia. Entonces lo ingresan a clínica privada acompañado de su hija ese mismo día. Ese mismo día el personal de clínica observa síntomas de COVID en la hija y remiten al sistema del CIBASI de Usulután, al sistema de salud básico de Usulután el mismo día. Lo trasladan ese mismo día al Hospital Saldaña y fallece 14 días después el paciente. Fue nuestro fallecimiento número 2, local. Bien. El paciente, el nexo epidemiológico, el paciente primario, que es la hija, tenemos sus nexos comunitarios, los que lo atendieron médicamente y el vuelo en el que vino. En ese vuelo venían 67 personas. Los familiares directos son 19 y los nexos comunitarios son 24. Total de personas identificadas son 113. Y en el caso del paciente secundario del padre, que es el paciente local 2, el que mencioné ahorita, el que falleció, tenemos 3 nexos de personas que le dieron atención médica, 19 nexos familiares y 24 nexos secundarios, amigos, vecinos, etcétera, haciendo un total de 46 personas identificadas. Entonces, una vez realizada la investigación, se determina que en estos 2 casos hubo un contacto con 74 personas. Familiares, personal médico, el vuelo, etcétera. Y luego hacemos los nexos comunitarios familiares y una vez realizada la investigación se ve que estas personas tuvieron contacto directo con 4 personas, es decir, el paciente local 2 tuvo contacto directo con su hijo, con su hija, con su nieta y con su esposa. Los que están en rojo son los que fue el paciente local que falleció, los que están en anaranjado son los que estaban en cuarentena en el Hospital Saldaña y los que están en celeste son los que están en cuarentena en el cuarto de cuidado. A estas personas se les va a correr pruebas para establecer los contactos secundarios. Y una vez realizada la investigación, se determina que no hubo contacto directo con estas personas, los contactos de atención médica, más los contactos del vuelo, que son las 67 personas. La gente que no descendió del avión y los que permanecieron en el país. Los que permanecen en el país, de los 67, ya 63 se fueron a traer a sus viviendas y se llevaron a los cuartos de cuidado, y 4 están en proceso de ubicación. Esos 63 van a pasar 5 días en cuarentena, en hoteles, se les va a hacer las pruebas de COVID. Si de esos 67 salen, por decir algo, 64 negativas, esos van a ir a su casa, a cuarentena domiciliar. Y si salen 3 positivas, pues eso se va a determinar su estado. Si están bien, se mantienen en cuarto de cuidado para que no contagie a nadie y para tener una mejor supervisión médica de él. Y las personas que estén con síntomas más graves, pues se envían al hospital a tener la mejor atención posible. Y se ubica todo, se visita la residencia, se buscan las casas aledañas, los vehículos, etcétera. La zona de influencia, en el caso de Usulután.
Y entonces, algunas valoraciones, el caso se mantiene en nexo epidemiológico foráneo, el protocolo establecido, bajo riesgo por parte del personal de clínica privada por tener totalidad de equipo de protección, el entorno rural y las medidas preliminares otorgadas y acatadas hace un menor riesgo de exposición que en un entorno urbano, el personal de Delta Airlines no descendió del avión, el monitoreo de la ubicación de las 6 casas de familia está siendo realizado por el personal de MinSal y de la PNC, y se ha identificado un total de personas del vuelo 872 de Delta Airlines para la aplicación del protocolo de aislamiento y pruebas. Bien, estos son algunos de los nexos que hemos sacado de los pacientes, de los 6 pacientes locales. Evidentemente es diferente con los pacientes importados. En los pacientes locales, y a medida vayamos encontrando más, hemos encontrado 8 personas en el caso del paciente 1, 74 personas en el caso del paciente 2 por el vuelo, el vuelo de la hija, 6 personas en el caso del paciente local 3 y 4, 0 personas en el caso del paciente 5 que no tuvo contactos, aparentemente, y 10 contactos en el caso del paciente 6 que son contactos asintomáticos y se les va a hacer la prueba. Bien, lo que quiero decir con todo esto es que si nosotros logramos hacer esto, vamos a lograr agarrar al 100% de personas que tengan contactos. Ahora alguien va a decir, bueno, pero ¿qué tal si se les escapa a alguien? ¿Qué tal si esta persona también visitó a un amigo y se le olvidó, o fue a una fiesta y contagió a otras 3 personas? Bien, estas personas también van a presentar alguna patología en algún momento, van a llegar a un hospital, a una unidad de salud, a una clínica privada, a un hospital privado, a un hospital público, o el Seguro Social, o van a llamar al 132, y vamos a poder identificar los nexos de esta persona y los nexos de esta persona. Es un poco complicado, traté de explicarlo lo mejor posible, pero la importancia es que vamos a agarrar no solo los nexos, sino los nexos de los nexos y los nexos de los nexos de los nexos de cada paciente que se vaya presentando en pruebas masivas que vamos a hacer. Y de esa manera queremos ralentizar el crecimiento de la fase 2, a manera que no lleguemos. Primero Dios, es casi imposible decirlo porque todos los países del mundo están entrando o esperando la fase 3, pero tal vez, primero Dios, haciéndolo bien con el apoyo de la población, el apoyo absoluto de la población y el respeto de la cuarentena, que también ralentice el crecimiento de la fase 2, pudiéramos detener la fase 2 o mantenernos ahí y no pasar a la fase 3, que es el contagio masivo, que es lo que no queremos, y mucho menos la 4, que es el desbordamiento de todo el sistema de salud. Ahora, yo quiero hacer una acotación. Han habido muchos errores, estamos trabajando por arreglarlos, no somos perfectos, hay gente que dice no se dejan ayudar, Dios, nos hemos dejado ayudar, nos han ayudado todos los países, gracias a toda la gente que nos ha ayudado, creo que somos de los países que más ayuda recibimos. Novartis nos seleccionó para uno de los pocos países que recibe los tratamientos de hidroxicloroquina gratuitos de parte de ellos. Ya va a venir el primer cargamento de 55,000 dosis, nos van a dar 55,000 dosis mensuales regaladas, aparte de eso hemos comprado 1 millón de dosis. Hemos recibido apoyo de Estados Unidos, apoyo de China, apoyo de Singapur, apoyo de tantos países, de Cuba, de demasiados países y de empresas, ONGs, la empresa privada local, la gran mayoría de empresas privadas locales, los medios de comunicación, epidemiólogos locales, extranjeros, de la OMS, de la OPS, doctor Garzón, que ha sido excelente con nosotros, de la OEA, es decir, hemos recibido el apoyo y invitamos a los que quieran apoyar a que apoyen. Sin embargo, quiero que hagamos un poco el comparativo de algunos países y nosotros. Hay una tabla, aquí está. Oh, perdón. Hay una tabla. Es un poco injusto a veces cuando dicen Estados Unidos tiene 367,000 casos. Si me voy a poner la pantalla de la computadora. Dicen Estados Unidos tiene 367,000 casos. Sí, pero Estados Unidos también tiene 327 millones de habitantes. Entonces, yo creo que es justo cuando establecemos los casos. Cuando establecemos el número de casos, tanto de contagiados como de fallecidos, tenemos que establecerlo y compararlo con la población. No es lo mismo 300,000 casos en Estados Unidos, que representa el 0.1% de su población, a 300,000 casos en El Salvador, que representarían el 5%, el 4% de la población. Es diferente. Entonces, tenemos el número total de fallecidos por país y tenemos el número total de contagiados por país.
No, el total. Entonces tenemos, por ejemplo, en Italia tenemos 16.000 fallecidos y tenemos 132.000 contagiados. Esos son números oficiales, evidentemente pueden ser mucho más. Caso de Estados Unidos, familiares míos que ni siquiera les han podido tomar la prueba porque los hospitales están desbordados, conocidos, gente de la diáspora que nos ha comentado esto, pero todos los países tienen sus limitaciones, el dato que podemos tomar es el oficial. Entonces aquí están los fallecidos por país y los contagiados por país. Y luego, para poderlo relativizar, sacamos cuántos contagiados por cada millón de habitantes. Entonces Italia, que tiene 132.000 contagiados, pero tiene una población de 60 millones de habitantes, tiene un contagio de 2.200 personas por cada millón de habitantes. O sea, por cada millón de personas en Italia hay 2.200 contagiados. Estados Unidos, aunque tiene muchos más contagiados que Italia, tiene menos contagiados por cada millón de habitantes. Evidentemente este número es más creciente en Estados Unidos que en Italia y probablemente lo sobrepase, pero hoy por hoy Estados Unidos tiene 1.113 contagiados por cada millón de habitantes. Alemania tiene 1.260 contagiados por cada millón de habitantes. España tiene 2.900 contagiados por cada millón de habitantes. Francia tiene 1.462 contagiados por cada millón de habitantes. Costa Rica tiene 93 contagiados por cada millón de habitantes. Panamá tiene 525 contagiados por cada millón de habitantes. Y El Salvador tiene 9.8 contagiados por cada millón de habitantes. ¿Habrá algún país que estará mejor que nosotros? Sin duda. Muy probablemente hay otros países que presentan mejores cifras, pero simplemente porque no están midiendo, como el caso de Nicaragua, por ejemplo. Yo creo que ahorita todavía estamos en un punto, amén de las dificultades, estamos en un punto en donde nuestro total de casos, 69, más lo que he reportado ahora, nos dejan en un total de contagiados por habitante muy por abajo de países con sistemas de salud y recursos mayores a los nuestros, como el caso de Panamá o el caso de Costa Rica, y con poblaciones más pequeñas, que en teoría deberían tener menos casos, pero ellos no tuvieron una fase 1 tan agresiva, un combate de la fase 1 tan agresiva como la nuestra. Y es por eso que nosotros ahora que iniciamos con una base menor, tenemos 9.8 versus 525, versus 93, versus 1400, etcétera, si aplicamos lo que queremos aplicar en la fase 2, vamos a poder tener una contención de la fase 2 que nadie está haciendo. No lo está haciendo Panamá, no lo está haciendo Costa Rica, no lo está haciendo Francia, no lo está haciendo España. Ellos solo están haciendo la cuarentena, que nosotros estamos haciendo también, aunque ellos tal vez la estén haciendo mejor que nosotros, pero no estarán haciendo este plan que nosotros estamos haciendo para detener la fase 2. Bien, quiero mostrar otra cosa que es importante. Se está hablando mucho de repatriar a un promedio de 4.500 salvadoreños. Yo quiero decir que en esos 4.500 salvadoreños está mi hermana, mis sobrinos, mi cuñado, está la hija de mi secretario privado, están muchos familiares de nosotros, y parientes, amigos, y aquí creo que en esta mesa tenemos varios parientes y amigos que quieren regresar a El Salvador. El problema de repatriarlos es que vienen de zonas donde el contagio es muy grande y donde probablemente los sistemas de salud todavía pueden aguantar. Miami, California, etcétera. Si nosotros traemos un sistema de repatriación masiva, evidentemente más gente de estos 4.000 van a decir yo también quiero ir a El Salvador. Al venir tendríamos que ponerlos en cuarentena a todos, evidentemente. Estaríamos hablando de inicialmente 4.000 personas más en cuarentena, lo cual no tenemos espacio para ponerlos. Empezarían a contagiarse entre ellos porque tal vez vendrían sanos, pero los pondríamos a ellos junto con otros y no tenemos, póngalos en cuartos individuales, no tenemos otros 4.000 cuartos. Y supongamos que otros 4.000 más dicen yo también quiero, y todos tienen derecho a lo mismo, ¿no? Entonces ellos van a decir yo también quiero que me repatrien. Si pasa eso, vamos a tener que soltarlos, porque no vamos a tener la capacidad de tenerlos en cuarentena segura. No lo podemos tener en cuarentena insegura, sin darles alimentos, medicamentos, sin tenerlos separados, y entonces va a desbordar todo. Muchos de ellos van a estar enfermos y en ese momento colapsó el país. Es decir, nuestro país colapsaría en un día. Todo lo que hemos hecho se tiraría por la borda, porque nuestro país colapsaría en un día. Lo que mi secretario privado le ha dicho a su hija, lo que yo le he dicho a mi hermana es quédense adentro de su casa.
Ustedes pueden estar en un lugar donde hay 1 millón de contagiados afuera, pero si ustedes no salen de su casa, ustedes no se pueden contagiar, porque el virus no entra por la puerta de la casa. El virus entra con la persona, nosotros somos el vector. No es como el dengue o el chikungunya, que el vector es el zancudo. Nosotros somos el vector, solo nosotros podemos ir a traer el virus afuera, nadie más. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Es el mismo o es otro? ¿O es otro? Perdón. Bueno, no lo tengo aquí. Creo que la tabla de Singapur. Bien. Singapur era el ejemplo para el mundo. En Singapur, todo el mundo, incluso nosotros, de hecho hemos tenido comunicación con ellos y el mismo ministro nos va a ayudar. Creo que Singapur fue el que manejó mejor, siendo un país cercano y con mucho contacto comercial y turístico y de todo tipo con China. Supieron manejar muy bien la epidemia, la contuvieron y se convirtieron en el ejemplo del mundo mucho más que Corea y que otros países que también manejaron Japón, que manejaron muy bien la pandemia. Singapur creo que es el mejor de todos, el que puso el mejor sistema, incluso el único que aplicó la fase 2 en algún nivel. Pero ¿qué pasó? Cuando Singapur se sintió ya seguro, hizo un sistema de repatriación. Abrió las fronteras y dijo, bueno, que regresen los nacionales al país. Y pasó de 150 casos que tenía el 1 de marzo a 1.375 casos que tiene actualmente. Y ahorita Singapur está imponiendo toques de queda porque tienen que parar la pandemia antes de que el sistema de salud del país que mejor había manejado esto colapse. ¿Por qué? Porque como lo dije hace un rato, las curvas existen por la acción humana. Si todos nos quedamos en casa, evidentemente la curva va a bajar. Pero no es que bajó porque el virus va a dejar de atacar, es simplemente porque si yo estoy lejos del otro o estoy en mi casa y no veo al otro, no lo puedo contagiar. Pero en el momento que se sueltan las restricciones, en ese momento inician los contagios de nuevo. Mientras el mundo no encuentre una cura o una vacuna, no hay forma de parar el virus más que con contención. No hay otra. No hay otra. Por más que los países hagan sistemas y bajen la curva y dicen, bueno, vamos a ir abriendo poco a poco. Lo único que hacen es abrir poco a poco la ventana al virus. No hay forma de detenerlo porque el virus es demasiado contagioso. Si ven aquí todos tienen mascarilla, menos yo porque estoy hablando. Y hay gente que decían antes, no usen las mascarillas porque el virus es tan pequeño que sobrepasa los poros de la mascarilla. Solo la CN95 no sobrepasan el poro de la mascarilla. Entonces de nada sirve, el virus tiene tal tamaño y es muy pequeño y el poro de todas las demás mascarillas quirúrgicas y no se diga de tela, etcétera, no funcionan. Pero ahora los científicos dicen, ¿saben qué? Todas sirven de algo, porque si bien el virus es más pequeño que el poro, el virus es transportado en su mayoría por pequeñas microgotitas de saliva, que son las que transportan el virus y esas sí son detenidas por las mascarillas. Entonces, si bien el virus puede pasar por el poro, la gota no. Entonces, ahorita que yo estoy hablando, pues nadie me va escupiendo. Pero si pusieran una máquina especial, vieran las microgotitas saliendo de mi boca. Si yo tengo una mascarilla, aunque sea de tela, una bufanda, o una mascarilla quirúrgica, como le cambian muchos, o una N95, que es mejor, pero cualquier mascarilla, es más, con solo hacer esto, ya una gran cantidad de microgotitas se detiene y la probabilidad de pasárselo al que está enfrente mía, máxime si esa persona también tiene una mascarilla, se reduce. Y cualquier cosa que reduzca la probabilidad de contagio es mejor que nada. Ahora, lo mejor es quedarse en casa. Pero si tengo que salir, es que no puedo porque tengo que salir. Bueno, revise realmente si tiene que salir. Porque si puede evitarlo, créame que está cuidando la vida suya y de su familia. Ahora, si no puede y tiene que salir, pues por lo menos salga con algo que cubra su boca y su nariz. Es mejor que nada. Si solo tiene tela, yo creo que cualquier salvadoreño puede disponer de un pedazo de tela, lávelo bien y si es posible hágale 2 o 3 capas. Entre más capas tenga, más probabilidad de que detenga las microgotitas, tanto que usted va a expulsar como que la gente va a tirarle y eso va a evitar su contagio, va a evitar el contagio de
los demás y va a evitar el contagio de su familia y al final el contagio del pueblo salvadoreño. Quiero decir una cosa muy importante. Hoy en la mañana tuvimos una pequeña manifestación de algún personal de salud en el hospital Amatepec de Lis que se quejaba de la falta de insumos. Yo pregunté, me dijeron que había insumos suficientes, igual mandé a ver sus insumos porque igual había que estar seguro. Pero yo quiero decir que he escuchado al personal de salud, no solo al que se manifestó, sino al personal de salud que trabajó también, al sindicato, nos hemos reunido con él, nuestro ministro de Trabajo ha hablado también con el STIS, etcétera. Los hemos escuchado, incluso hemos escuchado otras cosas que de verdad me han partido el corazón. Por ejemplo, enfermeras que han subido a buses y que no las han dejado subir. Porque ustedes traen la enfermedad y no las han dejado subirse a un bus. Yo he visto en España cómo la gente le aplaude al personal de salud. Les aplauden. Hacen a las 8 de la noche, todo el mundo para lo que está haciendo para aplaudir al personal de salud. Y aquí en El Salvador estamos deteniendo gente que se suba al bus, porque ellos van a trabajar para curar a salvadoreños en los cuales muy probablemente usted va a estar un día en esa situación y va a necesitar a que el personal de salud lo cure. Y no lo estamos dejando subir al bus, lo estamos tratando mal. No les estamos dando los insumos. Y si están diciendo que sí, pues démosle el doble de insumos. Y los insumos necesarios para cada nivel. No necesitan traje espacial para todos los niveles, pero sí se van a entrar a una UCI, necesitan el nivel grado 3, entiendo, que es el nivel más alto. Y para estar afuera, pues el nivel 2, depende del nivel de riesgo que están. Pero necesitamos capacitaciones, necesitamos los insumos necesarios. Yo sí le quiero pedir a todo el Gabinete de Salud Ampliado, al Seguro Social, al Ministerio de Salud, a FOSalud, a todo el Gabinete de Salud Ampliado, aquí en Casa Presidencial, por favor, démosle los insumos necesarios a nuestro personal. Nuestro trabajo es fuerte, yo sé, es duro, pero no es tan duro como el de ellos. Nuestro personal de salud, nuestros policías, nuestros soldados, nuestro personal de protección civil, están en la primera línea de defensa, están enfrente del virus. Ellos son los que tienen que llegar a atender a alguien que está en una unidad de cuidados intensivos por COVID. Y esa persona tiene COVID-19 confirmado y está grave de COVID-19 y esta persona tiene que llegar a atenderlo, a entubarlo, a estar a 1 milímetro del virus. Lo menos que podemos hacer nosotros es, como pueblo, reconocerle su labor y como gobierno darle los insumos necesarios para que puedan hacer su trabajo. Si es necesario, incluso tratamientos profilácticos, ministro. Ya han aparecido buenos tratamientos profilácticos. Incluso estamos suministrando ya el tratamiento de hidroxicloroquina con acitromicina y ahora que los nuevos estudios indican que se debe incluir zinc además, porque aparentemente la hidroxicloroquina, aparte de pelear contra el virus, la hidroxicloroquina abre un pasaje para que el zinc entre a la célula y el zinc al entrar a la célula bloquea el aparato reproductor de la célula. Y como los virus no se pueden reproducir como las bacterias, sino que ocupan el aparato reproductor de la célula, entonces al estar bloqueado con el zinc, no se puede reproducir. Ya hay varios estudios de esto, y el zinc no le va a hacer daño a nadie. Entonces, si estamos dando tratamiento de hidroxicloroquina con acitromicina, pues incluyamos el zinc. No le vamos a hacer daño por darle zinc. Hasta los cereales vienen con zinc, los cereales de niños. Entonces, démosle zinc a la par. Estudios dicen que funciona, y si alguien piensa que no funciona, no se pierde nada. Por lo menos le va a fortalecer el zinc. Es un mineral necesario. Tratemos de tenerlo mejor para nuestro personal de salud, para nuestros doctores, para nuestras enfermeras, los trabajadores de la salud en general, desde el que limpia. Todos ellos están más expuestos al virus que la mayoría de nosotros. Y, por supuesto, a los policías, a los soldados, a la gente de protección civil, a la gente que está en contacto con los centros de cuarentena, que detiene a la gente, que la lleva, a los que encuentran los anexos epidemiológicos, que los van a traer, los policías y los soldados y los personal de salud que va a traer a los anexos epidemiológicos y los llevan a los cuartos de cuidado, los que toman las muestras, etcétera, los laboratoristas que están en contacto con las pruebas del virus. Démosle todo lo necesario. Yo quiero darles ese agradecimiento a todos los que están en la primera línea de defensa, en nombre del pueblo salvadoreño. No puedo darles más que todo mi corazón y mi agradecimiento y reconocerles
Y creo que esta pandemia nos va a hacer pensar mejor, como pueblo, como país, realmente en qué nivel debemos de poner la salud. Muchas veces hemos priorizado otras cosas que tienen mucho menor importancia que la salud, y no priorizamos las cosas que realmente necesitamos hasta que las vemos enfrente, hasta que de verdad las necesitamos. Yo veo en cuánto tiempo estamos remodelando los hospitales y digo, Dios, ¿cómo fue que no lo hicimos antes? Yo sé que tenemos poco tiempo en el gobierno y que hubo 40, 50 años, 100 años que no lo hicieron, pero ¿por qué no lo hicimos nosotros antes? Ahora tenemos que estar corriendo, remodelando los hospitales, construyendo hospitales en 2 meses, pero ¿por qué no priorizamos eso antes? Creo que nos debe servir a todos como una reflexión de que la salud debe ser lo primero. Lo otro le quiero pedir de verdad, yo sé que al pueblo salvadoreño, la mejor forma de detenerlo no es ni siquiera nuestra estrategia de la fase 2, es que ustedes se queden en casa y si tienen que salir, que sea estrictamente necesario y que practiquen la más absoluta distancia social posible. De verdad, no lo tome como un juego, no se cree inteligente porque se escapó y logró ir a la casa de un amigo a celebrar. Probablemente usted va a llevar la muerte a su familia. No vale la pena. Quedémonos en casa. También desde este momento quiero extender 15 días más. Hagan el decreto ejecutivo necesario, creo que sería el decreto ejecutivo 18, en la rama de salud, para extender por 15 días más la cuarentena nacional obligatoria. Las restricciones son las mismas, pero vamos a ser mucho más duros en que se cumplan. Y le quiero pedir al pueblo salvadoreño, por favor, no nos dejen solos en esta lucha, no dejen toda la carga en el gobierno, no porque el gobierno no tenga que trabajar, porque no, claro que sí, nosotros vamos a trabajar todo lo posible, pero es que son ustedes los que de verdad pueden detener esto. Es tan fácil como quedarse en casa, y si tiene que salir porque se enfermó su mascota y tiene que llevar al veterinario, porque se siente mal y tiene que ir al hospital, o porque tiene que ir a comprar comida, porque de verdad no tiene otra cosa que comer, no porque se le acabó una cosa de la refrigeradora y tiene otras 30, de verdad porque no tiene que comer y tiene que ir a comprar un huevo y un par de tortillas, de verdad porque tiene que hacer algo, practique el máximo distanciamiento social posible. Si es posible, cámbiese de ropa, nomás llegue a su casa. Lávese las manos. Si no tiene agua y jabón, usa alcohol gel. Trate de hacer lo mayor posible. Salga con mascarilla. No se acerque a la gente que no tiene que acercarse. Si va a cobrar el subsidio económico que está dando el gobierno, mantenga la distancia social. ¿Por qué tiene que estar pegado si puede estar a 2 metros? No lleve la muerte a su casa. No queremos más muertos. Probablemente lo vamos a tener, pero si luchamos en la fase 2, a no llegar a la fase 3, a ser el único país en el mundo que no llega a la fase 3, vamos a haber salvado no decenas, cientos de miles de vidas de salvadoreños. ¿Saben lo que significa eso? Significa no tener una segunda guerra civil en meses, no tener 30 años de violencia apretados en meses, no tener ese sufrimiento tan grande de perder a sus familiares, o lo que está pasando en Ecuador, de tener a sus familiares muertos en la sala de su casa durante días, porque el sistema está colapsado. Lo podemos detener ahorita. Yo sé que la mayoría del país está viendo esta cadena, y los que no la están viendo serán muy pocos y se lo podrán decir al de la par o al que no la está viendo, al que se fue a dormir. Díganle, por favor, detengamos esto, pero detengámoslo nosotros. Y por último, quiero decirles que los que creemos en Dios, pidámosle a Dios, oremos. Estoy seguro que la oración tiene poder, estoy seguro que Dios será el que al final detenga esta pandemia, tanto en el mundo como en El Salvador. Y oremos por el mundo, oremos por nuestro país, oremos por nuestros seres queridos, oremos porque funcione el plan del gobierno. Porque si funciona esto, vamos a salvar la vida de nosotros y de nuestros seres queridos. Los que seamos creyentes, orémosle a Dios y pidámosle por nuestro país. Muchas gracias y pasen buenas noches. Desde el Salón de Honor de Casa Presidencial, este fue el mensaje a la nación del presidente de la República, Nayib Bukele. Transmitió el Gobierno de El Salvador. Agradecemos a los medios de comunicación por enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión.